Muy buenas noches, bienvenidos todos una vez más a nuestra reunión de capacitación espiritual. Permítanme hacerles una introducción antes de abordar el tema. Tal como lo hacen muchas personas en este tiempo, también yo pienso sobre la situación que el mundo vive actualmente. Amigas y amigos, tengo 70 años de edad. Eso, según la Biblia, es una generación. En estas 7 décadas, nunca antes, ni yo, ni los que somos de esta generación, vimos desplomarse al mismo tiempo todo aquello en lo que el hombre confiaba. En todas las naciones hoy se habla de un cambio de vida. Se insiste en que ya nada será igual y probablemente haya mucho desierto en eso, pues los cambios en el mundo actual son muy notorios. La pandemia del coronavirus a muchos les arrebató sueños, gente que estaba soñando con proyectos, otros que estaban soñando con graduarse en la universidad y diversos sueños que las personas tenían se esfumaron momentáneamente. A los empresarios les arrebató dinero y a las familias seres amados, hombres y mujeres que no eran ni corruptos, ni delincuentes, ni perversos, ni viciosos, cayeron vencidos por la muerte. ¿Cuánto lamentamos eso? Porque aún dentro de nosotros hay personas conocidas que tuvieron que pasar a la presencia del Señor como víctimas de esta pandemia. Pero nosotros, los hijos de Dios, debemos tener otro enfoque de lo que está sucediendo y de eso se trata esta conferencia. Hoy pretendo transmitirles una palabra de fe y esperanza. Por eso a esta conferencia, escúcheme bien, a esta conferencia le he titulado El reino de Dios nunca está en crisis. Puede estar Centroamérica en crisis, Latinoamérica, Europa, Asia y África, el mundo completamente puede estar en crisis aguda y dolorosa, pero el reino de Dios al que nosotros pertenecemos nunca está en crisis. La situación de caos plantea muchas preguntas difíciles de responder, pero que son una realidad. Por ejemplo, ¿qué le puede decir un hombre a su familia cuando a estas alturas es impotente, es incapaz de cumplir con sus expectativas de seguridad y alimentación? ¿Qué le puede decir un padre de familia ante una situación tan dolorosa como esa? ¿Cómo llega a su casa después de buscar un trabajo que por mucho que busca, no lo encuentra? Estar en esas condiciones es verdaderamente desesperante. El fuego de la desesperación, amigas y amigos, está consumiendo a millones de familias en el mundo. Y las familias hondureñas no somos la excepción. Hay mucha desesperación, mucho desconsuelo, mucha tristeza, mucha incertidumbre. Así que, ¿cómo puede proseguirse? Imagínese usted, después de haber trabajado 20 o más años en una empresa y hoy esos años a los que usted se dedicó, hoy se esfuman, hoy se desvanecen con una carta de despido que le entregan de esa compañía a la que usted ayudó a prosperar. Debe ser un golpe muy doloroso, muy difícil estar en esa situación. O cuando nosotros acudimos en busca de ayuda a otras personas y resulta que esas personas a quienes solicitamos ayuda, también ellos están necesitando ayuda. Esa es la situación del mundo. Esa es la complejidad que vive la humanidad en estos días, en este tiempo. Así que tenemos que meditar hoy desde la perspectiva de hijos de Dios, desde la
óptica del reino de Dios, nosotros pertenecemos al reino de Dios. Jesús dijo que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo, que vivimos aquí, pero nosotros pertenecemos al reino de Dios. Ese reino que nunca está en crisis. Pase lo que pase en este planeta Tierra, el reino de Dios nunca está en crisis. ¿Cómo podemos entonces sobrevivir en este tiempo de confusión? Pues yo les tengo una respuesta. Yo les ofrezco solo una respuesta. Podremos sobrevivir solamente viendo a aquel que murió en la cruz del Calvario. No hay otra opción. La sabiduría humana, los sistemas de gobierno, los sistemas educativos, los sistemas económicos no tienen la respuesta para una situación como la que hoy atravesamos. Recuerdo muy bien y comparto con ustedes, era un momento de terror, de aguda crisis, realmente algo terrible, lo que le sucedía al pueblo de Israel recién salido de la esclavitud de Egipto. Estaban en un lugar que se llamaba el Monte Or y partieron de ahí, salieron de ahí bordeando el Mar Rojo, rodearon la tierra de Edom y se desanimó el pueblo. ¿Cómo está el mundo hoy? Como estamos en Honduras hoy, muchos desanimados, angustiados y preocupados. Igual estaba el pueblo de Israel en ese momento. Se desanimó el pueblo, relata el libro de Números capítulo 21 del versículo 4 al 9. Se desanimó el pueblo por el camino y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés y comenzaron a murmurar y poner al Señor en el banquillo de los acusados, a cuestionarlo. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Le dijo el pueblo a Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Es la situación de muchos hogares hoy. No hay alimentación, no hay comida en la mesa, no hay sustento para la familia, no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, refiriéndose al maná que caía del cielo y que ya los tenía agotados, estar comiendo eso, fastidiados. Y el Señor envió entre el pueblo como un castigo a esa murmuración. Y mi alerta en esta noche es que tengamos cuidado de no estar murmurando contra Dios por la situación que vivimos. Nosotros como ciudadanos del reino debemos entender que Dios siempre sabe lo que hace, que Él no se equivoca y debemos de caminar dócilmente bajo la guianza de Él. Y el Señor envió entre el pueblo serpientes venenosas. ¿Qué le parece? Que mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel. Ya en el momento de máximo dolor, el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés: está bien, pero hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Esa era una profecía, esa era una figura de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Qué pasaba? Que cuando venía una serpiente venenosa, cuando venía el mal contra determinada persona y le mordía, si esta persona miraba a la serpiente que estaba en esa asta, se sanaba. Hoy es lo mismo. Cuando somos mordidos por el coronavirus, cuando nos ha mordido económicamente, cuando nos ha mordido emocionalmente, cuando ha arrebatado la vida de un familiar, cuando estamos llenos de angustia,
La solución y la respuesta es ver a aquel que murió en la cruz del Calvario, y entonces allí recobramos fuerzas, allí volvemos a la vida. La solución, mis queridas amigas y amigos, está en ver a aquel que murió en la cruz del Calvario. Estamos viviendo un tiempo de crisis global. Como hablábamos hace algunos pocos años de la globalización. La globalización entendimos que es un término moderno que se utiliza para derribar barreras entre las naciones. Y así se habló entonces de la globalización de la economía, de la integración migratoria y de tantas otras cosas. La globalización con el desarrollo del comercio internacional, la unificación de monedas como en la Unión Europea y la tecnología y el ciberespacio nos acercó a todos en todas partes y cambió hasta la manera de relacionarnos personalmente. De pronto tuvimos la posibilidad de ver la transmisión de guerras en vivo en el mismo momento que se estaban realizando. La globalización convirtió al mundo en una aldea global, nos acercó, y hoy podemos ver en el mismo momento que suceden los acontecimientos, podemos verlos en la pantalla de televisión. El mundo se convirtió en una aldea global. Esas invenciones cambiaron la manera de vivir en el planeta. Así estamos actualmente. Ese es el avance que generó la globalización en términos de comunicaciones. Pero mire, amigo, yo nací en el año 1950, exactamente a la mitad del siglo pasado, hace 70 años. Y no tengo que entrar en detalles ni explicarles que en ese entonces el mundo era otro. El mundo era otro, siempre con problemas, siempre con conflictos, siempre con dificultades, pero nada que ver con lo que el mundo es hoy. En estos 70 años de vida es la primera vez que experimento una pandemia. ¿Y por qué comparto esta conferencia con ustedes? Amigas y amigos, comparto esta conferencia con ustedes en este mismo momento que la humanidad está siendo azotada por una pandemia globalizada. Este no es problema de Honduras, este no es problema de Guatemala, no solo de Estados Unidos, ni de Francia o España. Es una pandemia globalizada, la más grave en nuestra generación. Todos los medios de comunicación dan información de los millones de personas contagiadas y fallecidas por causa del coronavirus, del colapso financiero, del aumento del desempleo, de familias perdiendo su casa y empresas declarándose en quiebra. Mientras todo lo anterior sucede, se pierde la confianza en los gobiernos. Se ha perdido casi totalmente la confianza en los líderes de las naciones. Se ha perdido la confianza en los sistemas económicos y en cualquier cosa que antes confiábamos. Hoy vemos desplomarse todo el sistema del mundo terrenal, totalmente fracasado, totalmente impotente ante lo que estamos viviendo. Mientras tanto, mientras se pierde la confianza en los líderes, mientras se pierde la esperanza, ¿sabe qué aumenta? El temor. Aumenta el temor. Hay más temor en el mundo. Si se cuenta con un trabajo, la incertidumbre de que tal vez lo pierdo. Si se tiene una empresa, quizá fracasen más de una todavía. El temor se manifiesta en diversos rostros. El propósito de esta conferencia, amigas y amigos, no es causarle más temor, ni darles información sobre malas noticias. Mi intención es presentarles a aquel que tiene todas las respuestas para cada suceso imprevisto y desafortunado como el que estamos viviendo hoy. Mi intención es hablarles de aquel que fue crucificado en la cruz del Calvario, que es el único
que tiene la respuesta para superar la crisis. Yo sé que usted lo sabe, pero hoy quiero mandarle una palabra de fe para incrementar su esperanza. Cuando se necesita superar una crisis, debemos fijar nuestros ojos en Jesucristo, en el vencedor, igual que hizo el pueblo de Israel. Cuando eran mordidos por las serpientes venenosas, veía a la serpiente que era una figura de Jesucristo en la cruz del Calvario. Nosotros debemos de creer totalmente en aquel que dijo: yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy tu redentor, yo soy tu proveedor, yo soy tu sanador. Y aún cuando la muerte visita alguno de los hogares de los hijos de Dios, Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el mismo ayer y hoy y por los siglos. La sociedad puede cambiar. La gente dice: nada será igual. Los gobiernos hablan de una nueva normalidad. Pero Jesús dice: yo soy el mismo ayer y hoy y por los siglos. Yo soy el principio y el fin. Yo soy Jesús de Nazaret. Yo soy el Rey de reyes y Señor de señores. Los reyes de la tierra son inútiles. Los reyes de la tierra son incapaces. No tienen la respuesta. Quien la tiene es aquel que dijo: yo soy el Rey de reyes y Señor de los señores. Veamos entonces aquel que es la resurrección y la vida. Veamos entonces aquel que es nuestro Redentor. Todas las naciones, gobiernos, ejércitos y los poderosos del mundo doblarán sus rodillas ante Él y proclamarán que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y nosotros, como sus hijos, debemos de ser mensajeros, debemos anunciar estas palabras de fe y de esperanza al mundo. Es necesario que comprendamos entonces que en el reino de Dios nunca hay crisis. Pase lo que pase en esta tierra, cualquiera que sean los pronósticos más negativos, usted y yo debemos de creer que el reino de Dios nunca está en crisis, porque Jesús, nuestro Rey, es mayor que cualquier crisis que haya ocurrido en el pasado, que esté ocurriendo hoy o que ocurra en el futuro. Usted y yo, Benito Benavides, debemos estar claros que aunque tengamos limitaciones, que aunque tengamos escasez, aunque por la noche la incertidumbre y la duda nos venga, siempre debemos de recordar que en el reino de Dios nunca hay crisis. Nuestro Rey siempre tiene respuesta para usted y para mí. Él cuida de nosotros en forma individual. Él nos ama. Usted recuerde eso. Dios nos ama. Él cuida a su pueblo, y que siempre nosotros recordemos que somos su pueblo, aunque hayamos pecado como el pueblo de Israel, aunque nos hayamos quejado en determinado momento, aunque nos lamentemos y aunque también cometamos el pecado de poner al Señor en el banquillo, de cuestionarlo, Él nos sigue amando y siempre estará cuidándonos y protegiendo. Todo cambia, menos Jesús. Todo pasa, menos Jesús. Todo muere, menos Jesús. El cielo y la tierra pasarán por una pandemia, por guerras, por lo que sea. El cielo y la tierra pasarán, pero Jesús y su palabra no pasarán. Amigas y amigos, tenemos un refugio donde protegernos. Tenemos un Rey a quien acudir. Tenemos un Rey que es eterno, aunque nosotros seamos transitorios en esta tierra. Mire qué lindas palabras dice el Salmo 90. Señor, tú has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Usted no depende de un presidente que dura 4 o más años en el poder. Usted no depende de un rey que va a durar
en una monarquía hasta que se muera. Usted depende y yo dependo de un Dios que es desde el siglo y hasta los finales de la eternidad, hasta el final de los tiempos, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, y ese es el llamado hoy, convertíos hijos de los hombres, convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece. A la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. El mundo se ha apartado de Dios. El mundo ha hecho a un lado al Señor. Lo han sacado de las escuelas, lo han sacado de los congresos, lo han sacado de los gobiernos, lo han sacado de los hogares, lo han sacado. Hemos errado, hemos fallado. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Así de rápida, así de breve es la vida. Y sigue diciendo el salmista, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Pronto pasan y volamos. Estamos conscientes de eso. Somos pasajeros, somos peregrinos nada más, pero sabemos hacia dónde vamos. Sabemos que vamos a estar con nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Y oiga lo que dice esto, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Cómo quiere vivir usted los últimos años de su vida? Los que le falten, sean 10, 20, 30 o 40, los que el Señor le dé. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Amigas y amigos, debemos vivir conforme con los principios de Dios. No conforme con lo que dicen los científicos, los sabios de este mundo, aquellos que hacen gala de sabiduría humana, de sabiduría terrenal. Eso no aplica a nosotros. Usted y yo debemos de vivir conforme lo que dice la palabra de Dios, conforme los principios de Dios, creyendo a Jesús, creyendo a aquel que vino al mundo, entregó su vida, derramó su sangre en la cruz del Calvario y con esa sangre nos rescató, pagó un precio, nos absolvió de toda culpa, nos justificó para llegar a la presencia del Señor y el Espíritu Santo que nos hizo nacer de nuevo para que ahora usted y yo estemos dentro de los redimidos del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Como ciudadanos del reino, solo así podemos estar de pie frente a esta crisis. Solamente así podemos estar enfrentando estos días de llanto y de dolor. No le estoy diciendo, lógicamente, que va a vivir una vida sin crisis, pero le aseguro que con Dios y en Dios, toda crisis tiene una salida. No importa cuál sea su nombre, no importa cuál sea su origen, no importa cuál sea la mala intención, no importa el efecto que provoque. Jesús nos advirtió, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ese es un principio, esa es una palabra que debemos atesorar en nuestro corazón. Esas son frases que debemos tener presente día y noche. En el mundo tendréis aflicción, pero eso no es lo más importante, que tengamos aflicción.
Lo importante, lo valioso, lo que vale oro es la confianza que debemos de tener en aquel que dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Claro que hay efectos de la crisis, como les digo, y no nos libramos de eso porque estamos en esta tierra. Hay un debilitamiento de la fe y es comprensible que tarde o temprano nuestra fe se debilite. ¿Es un efecto de la crisis? Claro que sí. Hay un sentimiento de pérdida. Aquellos que perdieron un familiar, aquellos que perdieron un trabajo, aquellos que perdieron una empresa. Claro que hay un sentimiento de pérdida que golpea a lo más profundo de nuestra mente y corazón. Hay un sentimiento de muerte. Personas que están pensando, ¿y si muero? ¿Qué pasa con mis hijos pequeños que tengo? ¿Y si perdemos la casa? ¿Hacia dónde nos vamos a ir a vivir? Tanta cosa que nosotros valoramos y que tenemos de repente un sentimiento de pérdida debido al temor. Claro que hay ansiedad. En las noches uno pasa pensando y pensando cómo generar dinero, cómo alimentarse, cómo pagar los compromisos que genera un hogar o deudas acumuladas. Claro que hay ansiedad, hay soledad, hay frustraciones, preocupaciones, desesperaciones, gente que cae en una depresión aguda. Y la pobreza aumenta. Se pierde la confianza en aquellos que supuestamente tienen la solución. Se pierde la confianza, pero aumenta el temor, aumenta la pobreza y aumentan los efectos. Pero para sus hijos, el Señor siempre tiene una respuesta. Aquí es donde quiero ubicarlo. Que nosotros comprendamos que como hijos de Dios, que como ciudadanos del reino de Dios, nuestra fe debe estar puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores, que nuestra fe debe estar puesta en las palabras de Jesucristo que dijo, confiad, yo he vencido al mundo, aunque nuestros ojos físicos vean la dificultad, aunque nuestra mente carnal piense que haciendo esto o lo otro va a resolver los problemas. El camino es mirar a aquel que fue crucificado en el Calvario. El camino es vivir conforme los principios de Dios. Aunque aumente la pobreza, el terror y la incertidumbre, permanecer firmes nuestros pies sobre la roca, creyendo la palabra de aquel que si fue capaz de morir por nosotros y derramar su sangre, en el Padre, que si nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas que necesitamos, aunque no las veamos con nuestros ojos físicos? Para sus hijos, el Señor tiene la respuesta, porque para Él no hay pobreza, porque le recuerdo una vez más que el reino de Dios nunca está en crisis. El Señor dijo a través del profeta Ageo, mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos, y nos ha prometido mayor bendición después de que esto pase si tenemos fe y confiamos en Él. Él dijo, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho el Señor de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice el Señor de los ejércitos. Él dará paz en tu casa, Él dará paz en tu familia, Él dará paz en tu ciudad, donde sea que me estés escuchando, en el norte de este país, en el sur, en el oriente o en el occidente. La promesa del Señor es, daré paz en este lugar, dice el Señor de los ejércitos. Y esa palabra es una verdad. El Señor es el dueño de todo. Dice el Salmo 24, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él es soberano. Él tiene control de todas las cosas. Él protege a su pueblo. Él sabe cómo protegernos y cómo cuidarnos. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y oiga esta palabra en tiempos de escasez, porque estoy consciente que todos
o la mayoría, estamos sufriendo escasez. Estamos en busca de dinero para alimentarnos. Estamos sufriendo limitaciones, pero oiga lo que dice esta palabra a través del profeta Isaías en el capítulo 55. A todos los sedientos, venid a las aguas, dice el Señor, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Da semilla al que siembra. Si usted es uno de esos que no tiene limitaciones económicas, que no tiene problemas y que ha recibido suficiente, aquí la palabra dice que usted también debe tomar parte de ese dinero, de ese recurso que el Señor le ha dado para sembrarlo. Pan al que semilla al que siembra y pan al que come. Es momento entonces de demostrar solidaridad para aquellos que necesitan más. La palabra de Dios no regresa vacía. Así que, amigas y amigos, vamos a vivir de hoy en adelante, rompiendo toda cadena de duda, rompiendo ataduras de temor. Vamos a acabar con la inseguridad, creyendo a partir de este mismo momento que Dios nos cuida a nivel personal, que Dios nos cuida como su pueblo y que tenemos hacia dónde dirigir nuestra mirada. Claro que en el mundo natural estamos pensando, posiblemente algunos, en un préstamo bancario, en un préstamo de un amigo, en vender una cosa, en vender la otra, para agenciarnos de dinero para sobrevivir. Pero la respuesta, le digo una vez más, es ver a aquel que pasó por la vía dolorosa, camino al Calvario, y desde allí proclamó victoria. Desde ahí dijo, consumado es, y nos permitió el acceso para aquel Padre Celestial que es nuestro proveedor, que es nuestro sustentador, que es nuestro sanador. El reino de Dios nunca está en crisis. En el reino de Dios la moneda no se devalúa. En el reino de Dios no hay recesión económica. En el reino de Dios no hay escasez. En el reino de Dios no se tienen que estar imprimiendo billetes para sobrevivir. En el reino de Dios hay un banco celestial donde siempre hay dinero en abundancia para los que somos hijos de Dios. Así que vamos a marchar en lo que dure este proceso y el resto de nuestra vida, creyendo que en el reino de Dios nunca hay crisis. Y no olvide este mensaje: el reino de Dios nunca está en crisis. Muchas gracias, amigas. Muchas gracias, amigos. Y nos vemos el próximo lunes. Traiga sus invitados. Todos, sin excepción, creo, en este país necesitan una palabra de ánimo, una palabra de fe y una palabra de esperanza como la que compartimos en estas jornadas de capacitación espiritual. Que Dios les bendiga. Muchas gracias a todos.